¿Cómo es posible que un simple número, nacido de la observación de círculos en la antigua Babilonia, sea hoy la clave secreta para hablar con un teléfono móvil y buscar vida extraterrestre? Es una pregunta de locos, ¿eh? Pero tiene una respuesta muy real. Totalmente. Hoy, en Hablemos de Datos, vamos a descubrir cómo estas cifras esconden historias sobre el número pi, sus orígenes milenarios y sus increíbles aplicaciones modernas. Y hay muchísimo que desgranar en este análisis. Recuerda que puedes unirte a nuestra comunidad en WhatsApp para seguir conversando y compartir tus ideas. El link está en la descripción. Sí, siempre surgen debates interesantísimos por ahí. Saludos a todos y bienvenidos a Hablemos de Datos, el podcast donde exploramos números, cifras y las estadísticas que moldean el mundo que nos rodea. Y para la inmersión profunda de hoy, pues la misión es desentrañar el misterio del número pi. Exacto. Sobre la mesa hay un archivo fascinante de documentos. Hablamos de reportes educativos del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, el famoso JPL. También tenemos estudios históricos de la Universidad Nacional de General Sarmiento y diversos artículos científicos. El objetivo de este análisis es entender exactamente de dónde sale todo esto y cómo funciona realmente bajo la superficie. Y, a ver, es una inmersión absolutamente fundamental. Porque pi suele recordarse como esa pesadilla recurrente de la clase de geometría escolar. Ya, el famoso 3,1416. Eso es, la cifra que simplemente había que memorizar para aprobar un examen. Pero claro, reducirlo a eso es un error inmenso. Pi es una constante intrínseca del universo. O sea, va mucho más allá de las clases de mates. Totalmente. Se trata de un número irracional e infinito que resulta indispensable en la ingeniería aeroespacial, en los diagnósticos médicos modernos o en la arquitectura de vanguardia. Y en las telecomunicaciones, claro. Exacto, en el tejido mismo de las telecomunicaciones. Para ponerlo en una perspectiva clara, sin las matemáticas que involucran a pi, la vida moderna tal como la conocemos simplemente colapsaría. Toda su infraestructura tecnológica caería. Vale, vamos a desglosar esto porque decir que el mundo colapsaría por un solo número es una afirmación enorme. Ya suena exagerado, pero no lo es. Pues si hacemos un viaje en el tiempo, resulta muy curioso ver cómo las primeras civilizaciones estaban, digamos, mirando la misma rueda en diferentes partes del mundo e intentando medirla con reglas distintas. Una búsqueda global, vamos. Exacto. La historia arranca con una carrera cronológica para atrapar esta proporción. En la antigua Babilonia, por el año 1900 a.C., ya habían estimado que pi valía alrededor de 3,125. Fíjate, una cifra ya bastante cercana. Y luego, en el antiguo Egipto, según el papiro de Rind, que data del 1650 a.C., calcularon un valor de 3,1604. Así es. A ver, eran aproximaciones muy prácticas. Nacían puramente de la necesidad de medir la tierra tras las inundaciones del Nilo y de construir graneros. Claro, cosas del día a día. Eso es. Pero la cosa no se queda en simples papiros o tablillas de arcilla. Existen misterios arqueológicos monumentales que sugieren un conocimiento empírico mucho más profundo. Ostras, ¿a qué te refieres? Pues, por ejemplo, a la Gran Pirámide de Keops en Giza. Los historiadores y matemáticos han notado algo increíble. Si se suma el perímetro exacto de la base de esta inmensa estructura y se divide por 2 veces su altura, el resultado es 3,1423. Madre mía, un número sorprendentemente cercano a pi. Exacto. E incluso en textos antiguos, como el Libro de los Reyes en la Biblia, hay descripciones de vasijas ceremoniales circulares cuyas medidas esconden aproximaciones muy crudas, pero aproximaciones a esta misma proporción. Pero, a ver, momento, detengámonos ahí. ¿Realmente se cree que los arquitectos de Keops conocían la constante de manera consciente? Esa es la gran pregunta. Porque, no sé, igual es simplemente que al apilar bloques en un ángulo estable, para que la pirámide no se derrumbe, la geometría básica del universo fuerza a que aparezca ese número. Pues ahí has dado en el clavo con la gran discrepancia arqueológica. La mayoría de los egiptólogos argumentan que es un subproducto. ¿Un subproducto de qué exactamente? Del uso de cilindros o ruedas para medir distancias en la construcción, más que un cálculo teórico avanzado. O sea, el universo tiene una forma de imponer su geometría, se tenga conciencia de ella o no. Claro, la física manda. Totalmente. Pero, digamos, el salto verdaderamente intelectual, ese momento en que alguien decidió usar una estrategia puramente matemática y analítica, no ocurrió hasta mucho después, en la antigua Grecia.
Exacto. Lo cual nos lleva al método que realmente cambió las reglas del juego. Lo fascinante aquí es cómo Arquímedes, alrededor del año 250 a.C., abordó este problema. El famoso Arquímedes de Siracusa. Él mismo. Él comprendió algo fundamental, y es que medir curvas directamente con reglas rectas es siempre impreciso. Así que ideó un algoritmo usando la geometría euclidiana plana. Vale. ¿Y cómo funcionaba ese algoritmo? Pues imaginó un círculo de radio 1. Y como no podía medir la curva con precisión, inscribió un polígono regular dentro del círculo y circunscribió otro por fuera. O sea, dibujó un polígono por dentro, tocando los bordes, y otro por fuera conteniendo al círculo completo. Es como si estuviera intentando atrapar la curva, acorralándola entre dos barreras de líneas rectas. Esa es la idea exacta. Si intento imaginarlo visualmente, es como intentar construir la rueda de un coche utilizando cientos de piezas de Lego diminutas. Piezas que son completamente rectas. Es una analogía perfecta. Esos bloques de Lego son los lados rectos de los polígonos, que claro, son muchísimo más fáciles de medir. Arquímedes empezó con hexágonos, que son polígonos de 6 lados, Vale. y luego, aplicando repetidamente el teorema de Pitágoras con triángulos rectángulos, logró calcular la longitud exacta si iba duplicando los lados. Pasó de 6 a 12, luego a 24. Y luego a 48, imagino. Exacto. Y finalmente llegó a polígonos de 96 lados. Al medir el perímetro de esos polígonos de 96 lados, que visualmente ya parecían casi un círculo perfecto, estableció algo histórico. ¿Qué fue? Que el valor de pi estaba atrapado obligatoriamente entre 3,1408 y 3,1428. ¡Qué barbaridad! Ese nivel de ingenio, sin calculadoras, solo dibujando en la arena y haciendo fracciones complejas, es brillante. Es un hito del pensamiento humano. Y este método de acorralar la curva fue tan sólido que se mantuvo como el estándar matemático durante 1800 años. Sentó las bases absolutas de lo que hoy se estudia como cálculo diferencial integral. Sin duda. Por cierto, hay un detalle histórico que resulta muy irónico en todo esto. El símbolo griego en sí, la famosa letra pi, con las dos patitas, Sí, la que todos reconocemos al instante. esa misma, viene de la palabra periferia o periferia, pero no fue un invento griego para este propósito matemático. Así es, no lo fue. Hubo que esperar casi 2 milenios para que eso pasara. Es de locos. Fíjate que fue el matemático británico William Jones quien introdujo el símbolo, y apenas en el año 1706. Lo hizo porque quería una abreviatura sencilla en sus textos. Una cuestión de pereza al escribir, casi. Exacto. Y no fue hasta 1748 que el genial matemático suizo Leonhard Euler comenzó a usarlo en sus tratados. Él fue quien lo popularizó en toda Europa y en el resto del mundo. Así que el nombre de la constante es asombrosamente reciente en comparación con la antigüedad del concepto en sí. Es de las paradojas más curiosas de la historia de las matemáticas. Y desde esa época de Euler, parece que la humanidad pasó de intentar medir realidades físicas con polígonos a entrar en una verdadera obsesión por los decimales. Una obsesión casi enfermiza en algunos casos. Literal. Porque Isaac Newton logró calcular 16 dígitos a mano y lo describía en sus diarios casi como un pasatiempo exhaustivo, pero luego llegaron los ordenadores. Y ahí explotó todo. En 1949, la gigantesca máquina ENIAC tardó 70 horas de procesamiento continuo para escupir 2037 decimales de pi. Que en aquel entonces fue una hazaña tecnológica sin precedentes. Sí, pero si saltamos a la actualidad, los superordenadores modernos han calculado la increíble cifra de 62,8 billones de decimales. Billones con B. Pues una magnitud difícil de concebir para el cerebro humano. Ya te digo. E incluso a nivel humano hay casos extremos. Está el caso de Rashbir Mena en la India, que logró recitar 70.000 decimales de memoria, con los ojos vendados, durante 10 horas seguidas. Un esfuerzo cognitivo extraordinario, sin lugar a dudas. La mente humana llevada al límite absoluto. Totalmente. Pero a ver, aquí es donde se pone realmente interesante, y donde tengo que hacer un poco de abogado del diablo. Adelante, a ver qué tienes. Porque revisando los documentos de la NASA, hay un dato que llama muchísimo la atención. El Laboratorio de Propulsión a Chorro indica que, para la navegación espacial de altísima precisión, para calcular la órbita de sondas lejanas, solo necesitan utilizar unos 15 decimales. Así es. De hecho, afirman que con solo 39 o 40 decimales de pi
se podría calcular la circunferencia de todo el universo observable, con un margen de error equivalente al tamaño de un solo átomo de hidrógeno. Es un nivel de precisión asombroso. Entonces, si 40 decimales bastan para el universo entero, ¿qué sentido práctico tiene gastar una cantidad enorme de electricidad, tiempo y dinero en calcular 62,8 billones de decimales? Parece que los matemáticos simplemente están presumiendo. Pues es una reacción muy lógica cuando se ven esos números. Si la NASA no lo necesita, ¿quién demonios lo necesita? Exacto. La respuesta es que calcular billones de decimales de pi hoy en día ya no tiene un propósito geométrico. Ya no se trata de medir círculos. Su función principal es servir como una prueba de estrés extrema para la tecnología. Una prueba de estrés. ¿Sí? Pensemos en el motor de un coche de Fórmula 1. A veces los mecánicos aceleran el motor al máximo de revoluciones mientras el coche está completamente parado. Ya, para probarlo. Exacto. No lo hacen para avanzar, lo hacen para comprobar que ninguna pieza explota bajo esa presión máxima. O sea que usan un cálculo que es interminable simplemente para torturar al hardware. Literalmente. Es un método estandarizado para medir la velocidad y la fiabilidad de los microprocesadores en los nuevos superordenadores. ¡Hala, qué curioso! Si una máquina de investigación logra calcular trillones de operaciones para obtener los decimales de pi y resulta que el resultado no tiene un solo error en la comprobación posterior, los ingenieros pueden garantizar algo muy importante. Que la máquina no va a fallar. Eso es, garantizan que ese hardware es totalmente estable para modelar cosas serias, como simulaciones climáticas complejas o el plegamiento de proteínas en el desarrollo de nuevos medicamentos. Entiendo. Entonces la utilidad real no está en el número en sí, sino en el sudor que le cuesta a la máquina encontrarlo. Esa es la clave. Y además, bueno, hay una razón puramente teórica que fascina a los científicos desde hace siglos. ¿Cuál es? En el siglo XVIII se demostró que pi es un número irracional y posteriormente que es un número trascendente. Esto significa que sus decimales continúan hacia el infinito y nunca, jamás se repiten en un patrón periódico. O sea, no hay un bucle matemático ahí. Ninguno. Y debido a esto, la secuencia es tan impredecible que esconde una vastedad absolutamente abrumadora. Entonces vamos a aterrizar esto y ver cómo algo tan abrumador afecta al día a día, porque está muy bien hablar del universo observable o de supercomputadoras que cuestan millones de euros, pero los documentos afirman constantemente que llevamos esta geometría en el bolsillo. Y es una afirmación literal, no es una metáfora. La inmensa mayoría de la tecnología moderna, incluyendo ese teléfono móvil que llevamos en el bolsillo, sería un trozo de plástico inútil sin pi. Tan radical es la cosa. Sí, el mejor ejemplo lo tenemos en las telecomunicaciones. Cuando un teléfono móvil intenta conectarse a una torre de telefonía, utiliza una herramienta matemática fundamental. Se llama la transformada de Fourier. Espera, frena un momento porque esto siempre me ha confundido. Dime. ¿Qué tiene que ver la geometría, el área de un círculo perfecto, con el hecho de enviar una nota de voz o un mensaje de texto a través del aire? Pues a ver, tiene todo que ver a través del concepto de las ondas. Imaginemos una nota de voz de WhatsApp, por ejemplo. Cuando alguien habla al micrófono, su voz es una señal compleja. ¿Vale? Es un enredo caótico de diferentes frecuencias, graves y agudas. Para transmitir eso por el aire, el teléfono necesita simplificar esa señal. Y aquí es donde entra en juego la transformada de Fourier. ¿Cómo funciona exactamente? Pensemos en esa nota de voz como si fuera un batido de frutas muy denso. La transformada de Fourier es como una batidora mágica que funciona completamente a la inversa. ¿A la inversa? Sí. Toma el batido ya hecho y extrae perfectamente la fresa por un lado, el plátano por otro y la leche por otro. Logra separar los ingredientes originales de ese sonido. Vale. Entiendo perfectamente la analogía de separar los ingredientes de la señal. Pero ¿dónde entra pi en esa batidora matemática? Entra porque esos ingredientes que separamos son ondas individuales y matemáticamente una onda se describe como el movimiento de un punto trazando un círculo a lo largo del tiempo. Ah, claro, la forma de la onda. Exacto. Las funciones trigonométricas de seno y coseno, que son las que modelan las ondas de radio y del wifi, están fundamentadas completamente en la rotación circular. Ya veo. Por lo tanto, pi es la receta fundamental dentro de esa batidora matemática. Sin pi, el teléfono no tendría ni idea de cómo descomponer la onda de sonido, ni mucho menos cómo enviarla a la antena receptora. Ostras, eso aclara muchísimo el panorama.
O sea que el sonido y la luz que transmitimos son básicamente circunferencias estiradas a lo largo del tiempo. Es una forma muy poética, pero exacta de verlo. Y eso explica por qué los asistentes de voz, como Siri, también lo usan constantemente. Necesitan de pi para poder convertir el sonido analógico y desordenado de la voz humana en un texto digital limpio, algo que el software pueda entender. Exactamente. Y, a ver, las aplicaciones van mucho más allá del sonido. El sistema GPS del coche o del teléfono móvil depende de cálculos trigonométricos que están usando pi constantemente en segundo plano. Claro, por la forma del planeta. Eso es, porque el posicionamiento debe calcularse sobre la superficie de un globo terrestre, es decir, sobre esferas y círculos, y no sobre un plano de papel plano. Y supongo que por esa misma razón afecta directamente a la aviación comercial. Un vuelo de Madrid a Nueva York no traza una línea recta en la realidad, aunque en la pantalla del asiento lo parezca. Correcto. Vuelan rotas que en un mapa tradicional de papel parecen unas curvas extrañas hacia el norte, pero en realidad son la distancia geodésica más corta en la superficie curva de la Tierra. Están recorriendo el arco de un círculo. Exactamente, el arco de un gran círculo. Los sistemas de navegación de las aerolíneas integran el número pi en tiempo real para mantener esa ruta esférica y para calcular con precisión milimétrica el consumo de combustible. Es alucinante. Y fíjate, incluso en la medicina. En las terapias más de vanguardia contra el cáncer, los investigadores modelan matemáticamente cómo los anticuerpos se adhieren a las células tumorales. Y ahí también hay círculos. Claro, como las células y las proteínas tienen formas esféricas microscópicas, las ecuaciones para calcular el área de superficie y las tasas de reacción química están absolutamente plagadas de la constante pi. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica para la gente de a pie? ¿Significa que cada vez que alguien le pregunta la temperatura a un asistente virtual, o sigue la ruta azul del GPS para evitar el atasco, o se somete a un escáner médico avanzado, está invocando directamente el mismo razonamiento geométrico que Arquímedes trazaba en el polvo en la antigua Grecia? Es una conexión temporal preciosa. Sí, las matemáticas de hace 2000 años son literalmente el motor invisible que enciende la pantalla de nuestros teléfonos hoy. Si conectamos todo esto con el panorama general, la verdad es que nos damos cuenta de que pi es el lenguaje mismo de las vibraciones, es el lenguaje de los ciclos y de la dinámica. ¿De cómo se mueve el mundo? Describe el ritmo de la luz, la acústica de un gran auditorio, el comportamiento de la corriente alterna en los enchufes que tenemos en casa y hasta la mecánica de los fluidos. Pi es la constante del movimiento continuo en nuestro mundo material. Y si pi gobierna la Tierra de esa manera tan absoluta, resulta lógico que al salir al espacio exterior se convierta en el rey indiscutible de la física. Totalmente. Revisando los documentos educativos del JPL, detallan hasta 18 maneras concretas en las que la NASA depende de este número a diario. Analicemos un momento cómo lo usan para aterrizar maquinaria pesada en Marte, como por ejemplo el rover Curiosity. Vale. ¿Por qué es tan crítico pi para algo que, en teoría, es solo dejar caer un vehículo colgado de un paracaídas? Pues, a ver, porque dejar caer algo en Marte es una verdadera pesadilla física. La atmósfera marciana es extremadamente delgada. Tiene apenas un 1% del grosor o densidad de la atmósfera terrestre. O sea, casi no hay aire para frenar. Exacto. Una nave espacial entra a velocidades supersónicas y no tiene suficiente fricción natural para frenar a tiempo. Los ingenieros tienen que diseñar unos paracaídas gigantescos de un material hiperresistente. ¿Y dónde entra la geometría ahí? Pues para calcular la cantidad exacta de resistencia aerodinámica que generará ese paracaídas, necesitan conocer su área frontal con una precisión milimétrica. Y dado que el paracaídas es una semiesfera perfecta al inflarse, la ecuación elemental del área de un círculo, Pi por el radio al cuadrado. esa misma. Esa ecuación determina si el rover frena suavemente y aterriza a salvo o si se estrella contra la roca marciana a miles de kilómetros por hora. Es que es tela. Un simple cálculo del área del círculo decidiendo el destino de misiones que cuestan miles de millones de euros. Tal cual. Y por lo que detallan los informes, el uso se vuelve aún más ingenioso cuando intentan buscar nuevos mundos. La búsqueda de exoplanetas. Esos planetas lejanos que orbitan estrellas a años luz de distancia. Ese es para mí uno de los ejemplos más brillantes de observación indirecta en la astronomía. Los telescopios espaciales no pueden ver un exoplaneta directamente porque la luz de su estrella anfitriona es demasiado brillante y los ciega. Entonces,
¿Cómo saben que está ahí? Lo que hacen es observar detenidamente la estrella durante mucho tiempo y esperar a que ocurra un tránsito. Es decir, que el planeta pase por delante de la estrella, bloqueando una minúscula fracción de luz. Entiendo. Si usamos una analogía visual, es como estar en una grada completamente oscura mirando un potente foco de estadio, y de repente un mosquito pasa volando justo por delante del foco. Exacto. No vemos al mosquito en sí, pero sí que vemos que la intensidad de la luz del foco disminuye un poquito, y sabiendo el área circular de sombra que proyectó el mosquito, podemos calcular exactamente su tamaño. Esa es la idea. Al observar el porcentaje de luz estelar que ha sido bloqueada, los astrónomos usan pi para despejar el tamaño del área circular sombreada. ¡Qué ingenioso! Sí, y así logran deducir el diámetro exacto del planeta alienígena. Pero la cosa no termina ahí, ¿eh? Una vez que saben el tamaño, necesitan saber si ese planeta es habitable. ¿Y pi también ayuda con eso? Claro. Para ello, recurren a la tercera ley de Kepler del movimiento planetario. Estas fórmulas también integran pi para relacionar el tiempo que tarda el planeta en dar una vuelta completa, su órbita, con la distancia exacta a su estrella. Madre mía. Al saber la distancia, calculan la temperatura de la superficie y, con suerte, descubren si el agua podría existir en estado líquido en ese mundo. Es decir, logran encontrar agua líquida a trillones de kilómetros de distancia usando simplemente la relación entre un diámetro y su circunferencia. Las aplicaciones parecen interminables. Y lo son. Las inmensas antenas parabólicas de la red del espacio profundo, el sistema que usa la NASA para enviar comandos a las lejanas sondas Voyager, dependen de pi para calcular la directividad de las ondas de radio en el vacío cósmico. O el caso fascinante de la sonda Galileo en Júpiter. Sí, ese caso es tremendo. La sonda Galileo detectó un comportamiento súper extraño de temperaturas y presiones bajo las densas nubes de Júpiter. ¿Qué estaba pasando? Los científicos se dieron cuenta de que había una lluvia de helio cayendo hacia el núcleo del planeta. Lluvia de helio. Es de locos. Pues sí. Para entender la magnitud de ese fenómeno, usaron las fórmulas del volumen de esferas y de cascarones esféricos concéntricos. Multiplicando por 4/3 de pi por el radio al cubo, lograron estimar cuántos millones de toneladas de helio precipitan constantemente en ese gigante gaseoso. Esto plantea una reflexión casi filosófica sobre el futuro de la ciencia. Porque claro, si la física de los planetas, las estrellas, las ondas de radio y la luz comparten este mismo lenguaje, SETI, como por ejemplo Arthur Davoyan en la Universidad de California, sostienen una teoría fascinante. ¿qué dicen? Argumentan que si algún día logramos captar una señal artificial proveniente de otra galaxia, el primer paso lógico para decodificar el mensaje será procesar esas ondas electromagnéticas a través de la transformada Le Fourier. O sea, volvemos a la batidora matemática. Volvemos al punto de partida. Esos alienígenas, para enviar el mensaje, tendrían que modular ondas, y esas ondas estarían gobernadas indiscutiblemente por pi. ¡Qué fuerte! Se convierte por pura necesidad física en el lenguaje matemático universal para un primer contacto. Cualquier civilización que sea capaz de construir un transmisor de radio, forzosamente tiene que haber descubierto esta misma constante geométrica. Hacemos una breve pausa en este análisis para recordar que la comunidad de WhatsApp y LinkedIn sigue abierta. Los enlaces están en las notas. Sería genial leer qué aplicación de pi ha volado más cabezas hoy. Ya te digo que la del contacto alienígena a través de la geometría a mí me parece alucinante. Es que lo es. Retomando un poco esta idea del lenguaje universal que compartiríamos con otras civilizaciones, me hace pensar en el largo viaje que ha hecho la información. Al final del día, pi actúa como el puente perfecto entre el caos inmenso, brutal e infinito de la naturaleza y el deseo humano de imponer un orden. Es un intento de domar el universo, de alguna forma. Exacto. Es el deseo de encontrar un entendimiento y reglas lógicas para poder sobrevivir en este universo caótico. Acumulativo y progresivo. Hace milenios, los antiguos egipcios y babilonios intentaban construir graneros y monumentos con aproximaciones súper rústicas. Con lo que tenían a mano. Claro. Y hoy, subidos a los hombros de esa misma relación geométrica básica, la ciencia moderna traza rutas de vuelo óptimas, diseña microchips cuánticos y explora atmósferas alienígenas. Es como un edificio de conocimiento. Total. Nos enseña una dualidad hermosa. Por un lado, que algunas verdades de nuestro universo son inabarcables en su totalidad, son literalmente infinitas y escapan a nuestro control absoluto.
Sin embargo, cuando aplicamos la parte que logramos entender, el resultado es increíblemente poderoso y preciso en su aplicación práctica. Es una paradoja brillante. Jamás terminaremos de escribir el número completo, pero el fragmento que conocemos basta para sostener todo el mundo moderno. Exactamente. Pues a ver, si tuviéramos que destilar toda esta inmersión profunda en unos puntos esenciales, destacaría 3 elementos clave. Primero, que pi representa un esfuerzo intelectual milenario continuo. Es el hilo conductor invisible que une las mentes de la antigua Babilonia y las figuras poligonales de Arquímedes directamente con los ingenieros que programan los superordenadores en el siglo XXI. Totalmente de acuerdo. Segundo, es el motor definitivo de la tecnología invisible. Queda clarísimo que sin las fórmulas de ondas y geometría esférica que dependen de pi, no tendríamos telecomunicaciones modernas, ni diagnósticos médicos avanzados, ni sistemas GPS funcionales. La era de la información simplemente se apagaría. Se iría a negro. Y tercero, pi es nuestra brújula cósmica por excelencia. Es el código fundacional que nos permite modelar la lluvia en Júpiter, diseñar paracaídas precisos para la atmósfera de Marte y rastrear zonas habitables en sistemas estelares a años luz de distancia. Un resumen perfecto. Y bueno, me gustaría añadir un último pensamiento a ese resumen, algo que a los matemáticos teóricos les resulta profundamente inquietante sobre esa infinitud de la que hablamos antes. A ver, cuenta. Dado que sabemos que los decimales de pi son infinitos y no tienen un patrón que se repita, esto lleva a la hipótesis matemática de que pi es un número normal, entre comillas. ¿Un número normal? ¿Qué significa eso en matemáticas? En términos sencillos, esto implica que contiene absolutamente todas las secuencias y combinaciones numéricas finitas posibles dentro de sus decimales infinitos. Espera. Si contiene absolutamente todas las secuencias numéricas posibles, sin excepción, y si decidiéramos, no sé, por ejemplo, asignar el número 1 a la letra A, el 2 a la letra B y así sucesivamente con todo el alfabeto y los espacios, ¿Sí? ¿me estás diciendo que el texto exacto de Don Quijote de la Mancha está escondido matemáticamente en algún lugar de los decimales de pi? Exactamente. Don Quijote de la Mancha, palabra por palabra y coma por coma. ¡Qué locura! Pero no solo eso, también el nombre de cada persona que está escuchando esto ahora mismo, la fecha exacta de cada evento histórico que ha ocurrido y que ocurrirá en el futuro, Me explota la cabeza. las respuestas a los misterios no resueltos de la física, y hasta el código genético secuenciado de cualquier ser vivo en la Tierra. Al ser un número verdaderamente infinito y aleatorio, cualquier combinación finita de información tiene que aparecer eventualmente en algún momento de la secuencia. Es abrumador pensar en ello. Lo es. Matemáticamente hablando, pi no es solo una herramienta para medir círculos, es la biblioteca total y absoluta del universo, simplemente esperando a ser leída. Si te gustó este episodio, suscríbete a nuestro canal de YouTube para no perderte los próximos. Y si quieres conversar más a fondo, únete a nuestro grupo de WhatsApp. Y, pues nada, en el próximo episodio estaremos de nuevo, hablando de datos,